Bien, vamos a continuar nuestra serie de los jueves. Recuerden que estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿verdad? Ya vamos al final, ya vamos en la recta final del libro de Nehemías. Y el día de hoy vamos a estudiar, el tema es la dedicación de la obra. La dedicación de la obra, y vamos a irnos al capítulo 12, ¿ok? La dedicación de la obra es el momento van a hacer la inauguración, van a hacer la dedicación a Dios de la obra que acaban de terminar. Terminaron en tiempo récord las bardas, ya pusieron las puertas, ya pusieron los cerrojos, ¿verdad? Y ya estuvieron leyendo nuevamente la palabra del Señor y han empezado a cambiar muchísimas cosas. En el capítulo 11, que no vamos a estudiar, nomás les menciono, en el capítulo 11 lo que hace Nehemías es invitar gente que vaya a repoblar Jerusalén. Jerusalén estaba prácticamente vacía, muchos se habían ido, obviamente, la ciudad no tenía protección, estaba rodeada de enemigos, entonces muy poca gente realmente vivía ahí, y ahora Nehemías empieza a invitarlos a que regresen, y dice la palabra de Dios que muchos se ponían como voluntarios a repoblar, ¿verdad? Y la gente los felicitaba, les agradecía por esa disposición. Y también comenzaron a regresar los levitas, los sacerdotes, a habitar dentro de la ciudad o en los alrededores de la ciudad para volver a desarrollar los servicios del templo próximamente, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque se van a necesitar muchos levitas para la obra del Señor, y ahorita vamos a estudiar eso. Dice Salmo 30, del 1 al 5. Ahorita vamos a Nehemías, vamos a comenzar por ahí. Dice así: va a ser un día de dedicación, un día de alabanza, un día de adoración, y pues vamos a tocar el tema de la restauración de la adoración, ¿ok? O sea, el título de la enseñanza es la dedicación de la obra o la dedicación del muro, así dice la Biblia. Y como subtítulo puede poner la restauración de la adoración. Ellos no adoraban, ya no había adoración en Jerusalén hace 70 años, hermano. Entonces ahora podemos hablar de ese tema de restaurar la adoración a Dios en Jerusalén. Bueno, el Salmo 30 del 1 al 5 dice así: Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Vaya, que eso había sucedido ahí, ¿verdad? Habían estado trabajando bajo amenazas, sin protección, en peligro, rodeado de enemigos, y sin embargo el Señor los restableció. Dice: Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda. ¿Se acuerda cuando clamó Nehemías por ayuda? Clamó y estuvo orando durante medio año y vino la ayuda del Señor. Clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Dice: Me levantaste de la tumba, oh Señor, me libraste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre. Este texto es importante porque es el contexto de lo que está sucediendo ahí con Nehemías. Dice: pues su ira dura solo un instante. O sea, eso que sucedieron, miren, esos 70 años en el exilio, es que el Señor se enojó con ellos. Pero su ira dura un instante, Él es fiel. Y dice: pero su favor, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. Su favor, su gracia durará para siempre, ¿verdad? El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Están celebrando porque después de 70 años de exilio, ¿verdad? Ahora viene esta reconciliación, esta restauración. Y ahora vamos a restaurar también la adoración. Jerusalén es el lugar de la adoración. Nehemías 12:27, aquí vamos a comenzar nuestra enseñanza. Dice así, recuerde que le leo la Nueva Traducción Viviente. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué hace falta para comenzar a desarrollar la adoración congregacional? Los levitas, hermanos.
¿Cuántos son levitas? Levanten su mano. No, pues nadie aquí. No somos judíos. ¿No? Los levitas los levitas, pues es una tribu, ¿no? La tribu de Leví. Ahora, los que no se acuerdan, ¿por qué Dios escogió a esta tribu? Porque fueron obedientes a las palabras de Dios. Cuando todo el pueblo, cuando Moisés regresó con los mandamientos, el pueblo se entregó, ¿verdad?, al deschongue, a la adoración al toro ese y a un montón de desenfreno, menos los de la tribu de Leví, que ellos se mantuvieron firmes. Incluso a la hora de pasar juicio, ellos estuvieron con Moisés y murió mucha gente, pero los levitas fueron fieles ahí. Y entonces la palabra de Dios decía que los primogénitos de cada familia le pertenecían al Señor, estaban consagrados a su servicio. Y después de esta muestra de lealtad del pueblo de la familia de Leví, Dios intercambió los primogénitos que le pertenecían, por esta tribu. Y a partir de ese momento, esta tribu se dedicó al servicio de Dios, ¿ok? Ellos no recibieron heredad, a ellos no se les dio tierra, porque ellos iban a vivir del servicio al templo y toda la congregación iba a ministrar, iba a colaborar, iba a diezmar para esta tribu se pudiera dedicar a ayudar en todas las cosas, empezando desde el tabernáculo, ¿verdad?, cuando estaba el tabernáculo, y después en los servicios del templo. Así es que, ¿qué se necesitaba para restaurar el servicio de adoración? Traer a los levitas, porque Dios había escogido a los levitas para esto. ¿Qué hace Nehemías aquí? Nehemías comienza a restaurar el orden que se había perdido. Por causa de haber perdido ese orden, esa consagración, es que había venido el desastre a la nación, hermanos. Así que Nehemías ahora va a restaurar esta área, y lo primero que hace es llamar a los levitas, ¿no? Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, pues son los servidores del templo, hermanos, todos los que han sido llamados a un servicio, no solamente los cantores, porque luego en muchos lugares dicen los levitas son los del coro, ¿no? No, o sea, todos sirven. Los del coro se ven, salen en la tele, hasta en el YouTube, hasta logran hasta 4 vistas en un mes, ¿no? O sea, la tía, el primo, los que ven los videos, pero atrás de ese trabajo que hacen los del coro y la alabanza y la adoración, hay un montón de gente trabajando, ¿no? O sea, hay un montón de chavos, hay un montón de mujeres, de varones, de matrimonios, trabajando en todas las áreas. Se necesita gente en el mantenimiento del edificio, de las cosas. Se necesita gente que hace limpieza. Siempre que ustedes llegan está limpiecito, todo ordenado, pero vinieron hermanos un día antes a trapear, a lavar, a acomodar todo, ¿verdad? Hay ujieres que mantienen el orden, que se preparan el servicio. Están los administradores que tienen que pagar los servicios, los gastos, la renta, las cosas que se necesitan. No se diga los maestros de los niños. Hay como 30 maestros con todos sus chamacos desobedientes. Están orando por ellos, enseñándoles la palabra del Señor. Y los evangelistas que cumplen con esta labor de la iglesia de llevar la palabra de Dios, los misioneros que viajan constantemente levantando las nuevas obras. Y si se me olvida alguno, no se enoje, hermano, ¿sale? Son un montón, ¿no? Los de las transmisiones los están proyectando ahorita, los que preparan los diseños de las imágenes que les proyectan. En fin, hay muchísimo trabajo que se realiza aquí. Los maestros, los de la escuela bíblica, en fin, pastores, maestros y un montón de servidores son necesarios que estén ahí. Ahí es que Nehemías lo que hace es empezar a invitarlos a que regresen a habitar en Jerusalén y en las aldeas de los alrededores, ¿verdad? Entonces leemos nuevamente, ya saben entonces qué son los levitas, ¿verdad? Dice: para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se pidió a los levitas de toda la tierra, mandó a buscarlos, mandó el anuncio que regresen. Los levitas no tenían que andar en otro lado,
no tenían heredad, ellos no tenían tierra. Ellos tenían que vivir en Jerusalén y vivir del sustento de todo el pueblo de Israel y dedicarse a servir en el templo. Dice, toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. ¿Cuáles? Va a haber 2 ceremonias, la dedicación del muro y las puertas y luego la dedicación del templo, más adelante. Dice, debían tomar, era necesario que ellos tomaran parte en la feliz celebración. Mira, hermanos, la vida cristiana es una vida feliz. Es una vida de fiesta. Es una vida de gozo. Es una vida de celebrar la gracia, las maravillas de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho, toda su misericordia. No se diga su salvación, su fidelidad, su lealtad, su amor, su perdón. Y hay que celebrar. Debían los levitas, toda esta tribu que se debía al servicio del pueblo, aprender las escrituras, enseñar las escrituras, trabajar en el templo, servir para las ceremonias, dar servicio a los sacerdotes. Dice la palabra de Dios que la tribu de Leví es un regalo para la familia de Aarón, para el sacerdocio, para que puedan hacer bien el sacerdocio. Y bueno, es lo mismo el día de hoy. Los diáconos, los servidores en todas las áreas permiten que los pastores puedan hacer bien su labor y se dediquen a estudiar, enseñar la palabra, orar, interceder, aconsejar, tomar decisiones de dirección y de disciplina y todo esto. Gracias a que pueden hacer los pastores bien su trabajo, a todos los servidores, hermano, todos los que Dios ha llamado y los ha consagrado en algún servicio, les ha dado ese llamado, ese don y los ha establecido. Hermanos, tienen que estar ahí cerquita del templo, tienen que estar dispuestos, tienen que acomodar sus tiempos porque es necesario que estén ahí. Dice, debían tomar parte en la feliz celebración. Hay 2 hermanos que siempre que nos saludamos en el WhatsApp, ¿verdad? Y hay servicio, dicen, hoy es día de fiesta. Pastor, hoy es día de fiesta, hoy vamos a ir a celebrar, ¿no? Y la verdad es así, es una fiesta, y no solamente cuando nos congregamos, sino es una fiesta saber que estamos en Cristo, que estamos en el Señor y tenemos que aprender a celebrar. Dice, debemos tomar parte feliz en la celebración. Está hablando de los levitas con sus canciones de acción de gracias, eran los encargados. Los levitas eran los únicos que podían participar de los coros, de la alabanza, de los instrumentos, de las trompetas, solamente ellos. No se les permitía a los de otras tribus, eran los levitas. Y dice, dar acción de gracias con música de címbalos, arpas y liras. Qué importante el trabajo de los servidores, ¿sí o no? Entonces, en el Nuevo Testamento, acá en la iglesia, como que agarran la onda de decirle levitas, ¿verdad? A los cantores, a los músicos, a los servidores, a los diáconos. Pero de ahí viene esta costumbre, ¿no? Eran los encargados de servir en el templo y organizar las fiestas. A estos les toca organizar las fiestas. Yo me acuerdo cuando hacíamos los aniversarios, los primeros, bueno, todos, ¿verdad? Cuando nos tocó los aniversarios, los sugieres se ponen los de la alabanza, ¿no? O sea, esos no descansan, todos celebrando y gozando y están trabajando porque son los encargados de organizar la fiesta. De hacerlo bien, que no falte nada, de tener orden, de que todo esté organizado. Y bueno, así es, hermano. Entonces, de cariño, pues se les dice levitas a los diáconos, pero se refiere a esto, porque en el Antiguo Testamento los encargados del servicio eran los levitas, nada más. Así es que, bueno, hay que restaurar la adoración. La adoración se había perdido. Para muestra basta un botón. Vaya a Salmo 137. ¿Quién recuerda este salmo? ¿De qué habla este salmo, hermanos? Los de la alabanza tienen que saber, ¿no? Si no, para abajo. ¿Para abajo? ¿No saben? Este es el texto que además tiene mucha enseñanza profunda acerca de la adoración, pero también de esta terrible situación de querer adorar cuando estás en cautiverio, cuando no estás en libertad, cuando eres oprimido, ¿verdad? Y lo difícil que es no adorar en Jerusalén para ellos, hermanos. Recuerden que este es el Antiguo Testamento. Nosotros, los que habitamos en Cristo,
somos templo de Dios y adoramos cada día, en cualquier lugar, en todo momento, ¿cierto? Porque ahora tenemos comunión con el Señor y vivimos una vida de adoración. Pero vean lo que sucede aquí en el exilio, antes de que regresaran y restauraran los muros y las puertas. Vean cómo vivían, vean cómo era difícil la adoración para ellos. Salmo 137, de este texto salió la super famosísima canción de los ríos de Babilonia, ¿verdad? Que es una de las canciones más famosas de los últimos tiempos. Y bueno, pues salió de aquí. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. ¿Por qué estaban en Babilonia? Pues porque fueron exiliados. Quemaron Jerusalén, saquearon Jerusalén, mataron a las familias y se llevaron a la gente esclava como consecuencia de la ira de Dios por causa de su desobediencia, ¿verdad? Y ya estando en Babilonia, dice, nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Añoraban esto que ahorita están viviendo, de lo que estamos hablando, que está pasando en Nehemías. Ellos lo añoraban, un día vamos a regresar, ¿verdad? Añoramos Jerusalén, el lugar de adoración para los judíos es Jerusalén. Dice, guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. A eso se refiere cuando alguien dice, ya llegó mi hora de colgar el arpa, ¿verdad? Bueno, es ya dejar o retirarse del ministerio. Dicen ellos, guardamos las arpas. No era momento de hacer fiesta a los babilonios, hermanos, para que ellos danzaran o cantaran, hermanos. O sea, dice, guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos. Pues nuestros captores, aquellos que los habían llevado cautivos, nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Imagínense, tenían allá latigazos, trabajos forzados, y decían, canten eso de remolinear en lo que trabajan. Nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Qué difícil es cuando estás oprimido por el pecado, hermano, alabar a Dios. Qué complicado es cuando sabes que estás siendo rebasado por las circunstancias y las consecuencias de la desobediencia, y alabar a Dios. Es difícil. Ellos ahí vivían esclavizados como consecuencia de su desobediencia. Les mataron a sus familias, destruyeron su ciudad, y ahora eran servidumbre de un pueblo pagano. Y les decían, échense un corito de esos para Dios, para alegrarnos acá nosotros. Qué duro, qué difícil, ¿eh? Y dice, cántenos unas de esas canciones bien alegres que ustedes tocan acerca de Jerusalén. Y miren lo que dice el pueblo. ¿Cómo podremos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Yo se lo voy a decir ahora en nuestro contexto, qué difícil es adorar a Dios cuando somos adúlteros, idólatras. Esa idolatría que tenemos por el mundo. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben que su amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuánta gente oprimida, rebasada por su vida entregada a la carne y por amoldarse a este mundo, y le cuesta trabajo adorar a Dios. A veces, pues en las consejerías, si una cosa yo aconsejo siempre es cantarle a Dios. Cántale a Dios, adora a Dios, pon alabanzas. Adora. Y hay gente me dice, es que no puedo, es que es difícil, es muy complicado cuando estás prisionero del pecado, cuando estás rebasado por las consecuencias de la desobediencia. Sin embargo, nosotros en el Nuevo Testamento somos libres, hermanos, para adorar. Pero es la condición ahí. Había dejado de haber adoración en Jerusalén. Ya no había adoración en Jerusalén.
Y no había ese gozo y esa alegría para adorar a Dios en tierras paganas, dice aquí. Y fíjense cómo continúan los israelitas diciendo, ¿no? ¿Cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Si me olvido de ti, oh Jerusalén. Acuérdense que el objeto de adoración ahí era Dios, pero en su templo, ¿no? Era el lugar de adorar, no es como nosotros, que adoramos a un Señor que habita en nosotros, que tenemos comunión con Él. Ellos tenían que ir, ¿se acuerdan de los salmos de ascensión? Que tenían que acercarse a Jerusalén. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. Hay una versión que dice que se me seque la mano con la que toca el arpa. Si se me hace fácil venir a cantar cancioncitas, si a ti se te hace fácil cantar la de Chente, ya ni te digo. ¿Qué dice aquí? Si resulta que es esta vida de adoración, ahora se la voy a dedicar a los corridos tumbados, híjole, sécame la mano, Señor, para no volver a tocar la guitarra. Más o menos eso se están diciendo. Que a mi mano derecha se le olvide cómo tocar el arpa. Que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte. Si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Entonces, ¿qué se había perdido? La vida de adoración, el propósito del Señor de poner una ciudad, ¿verdad?, para ser adorado por todo el mundo, empezando por su pueblo. Pues se había perdido, ya no había eso. 70 años estuvo abandonada, destruida, no había levitas, todos se fueron a sus tierras. Nehemías comienza y Esdras a mandarlos traer, a regresar, ¿verdad?, para volver a participar de estas fiestas de gran alegría. ¿A cuántos les gustan las fiestas de gran alegría? ¿Quién es fiestero? Levanta su mano. Oye, hermano, no sé si creerle, la verdad, pero en Cristo se va a tratar de celebrar. La vida cristiana se trata de celebrar, de eso se trata. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar a lo que Él hizo por nosotros, ¿o no? ¿Ha hecho maravillas? ¿Ha hecho cosas grandiosas? ¿No es para celebrar? ¿No te ha dado Dios suficientes motivos para hacerle fiesta y celebrarle y cantarle y adorarlo? Ese entendimiento también es importante, en el cual tenemos que crecer. Número 150 al 53, aquí vemos de los levitas. Dice aquí en número 150 al 53, pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto. Ahí empezaron ellos a servir, así como del mobiliario y sus accesorios. Ellos sean los encargados de poner, de quitar, son los que quitan las sillas y ponen y acomodan y suben y bajan y ponen lámparas. Miren, nuevo ventilador ahí para que los de acá no se ahoguen, ¿verdad? Pues son los servidores los que hacen todo ese trabajo. Dice, son encargados del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario, sus accesorios. Eran los únicos que podían cargar el tabernáculo cuando lo desmontaban y lo llevaban en cajas y todo. Solo ellos lo podían tocar, hermano. ¿Se acuerdan cuando David se le ocurrió llevar el arca? Ahí donde la tenían arrumbada, y le hizo un carro finísimo con unos bueyes grandototes y fuertotes para presumir. Traían danza y todo, pero así no decía la Biblia que se tenía que transportar el arca. El arca tenía que ir con unas varas de madera cubiertas de oro. Estas varas tomaban el arca por medio de unos anillos y solamente podían ser tocadas por los levitas y tenían que ir en los hombros de los levitas. Cuando David quiso traer el arca, estos bueyes de este carro tropezaron, el arca se iba a caer, y entonces un hombre llamado Usa, preocupado por el arca, metió la mano y la tocó y quedó electrocutado ahí. Le cayeron como 50,000 vatios y lo achicharró. No, Dios escogió a una tribu en específico para esa labor. ¿Ok?
Entonces es importante. Les dice, bueno, van a juntar el mobiliario, lo cuidarán, acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, escuche, cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán. ¿No les están poniendo la Biblia ahora? ¿Por qué? Números 1, del 50 al 53, por favor. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo su mobiliario. Lo cuidarán y acamparán a su alrededor. ¿Qué tenía que hacer los levitas? Acampar alrededor del tabernáculo. Entonces ahora que van a restaurar la adoración, ¿dónde tienen que estar los levitas? Alrededor, en Jerusalén o a sus alrededores, ahí tienen que estar. Los levitas no tenían que estar planeando irse lejos y comprar un terreno en Vallarta, Habían sido llamados a servir en el templo. Y bueno, dice, acamparán a su alrededor. Cuando sea tiempo de trasladar el tabernáculo, los levitas lo desarmarán. Y cuando sea tiempo de detenerse, ellos lo armarán nuevamente. Nadie más podía participar de esto, hermano. Sin embargo, cualquier persona no autorizada que se acerque al tabernáculo será ejecutada. ¿Cómo ve? O sea, Dios escogió a quién quiere que le sirvan y cómo hacerlo también. Entonces, ahora Nehemías necesita restablecer la adoración. Va a ser una fiesta de acción de gracias para dedicar el muro y las puertas. ¿Y qué necesita? Los levitas, porque son los que escogió el Señor para hacerlo. Qué importante es un líder que cuida las formas que Dios estableció, que no tiene ocurrencias raras. A mí se me ocurre, he pensado, Dios dijo cómo y quién lo va a hacer. Aquí hemos pasado a veces pena porque hay gente pues con buenas intenciones que a veces viene y traje a mi primo para que nos ayude, él es albañil. Ay, hermano, no, mira, invítale unos tacos, pero él no puede trabajar acá. O nos ha pasado, me toca la limpieza y le pagué a alguien para que fuera a cubrirme y le decimos gracias, dile que no se preocupe, que nosotros lo hacemos. No. O para hacer adoración, contratamos un grupo. Hay iglesias que hacen eso, contratan incluso músicos profesionales que ni cristianos son, para que suenen bonito. No es así. Dios escogió a quién. En el Nuevo Testamento, fíjense cómo dice, ya lo estudiamos apenas los domingos. De entre nosotros escogeremos gente llena de sabiduría, de buen testimonio y del Espíritu Santo. ¿De dónde? De entre nosotros. ¿Entendió? ¿De dónde tienen que salir los servidores? De entre nosotros. ¿De dónde salió el sustituto de Judas? Les preguntaba el otro día, ¿no? Y ahí dice, de entre nosotros, los que anduvimos con Jesús desde el principio, tenemos que escoger a uno que sea leal y que tenga buen testimonio y sea del Espíritu. Y escogieron uno para sustituir el ministerio que había dejado vacante el que se ahorcó. Entonces, ¿de dónde se levantan los servidores en la iglesia, hermanos? De entre nosotros. Gente que ha crecido, que tiene buen testimonio, que es lleno del Espíritu Santo, que ha crecido en sabiduría, que ha sido capacitado, probado, y órale, a servir, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa. Y el que no esté autorizado por la ley, por las instrucciones de Dios, que se acerque al tabernáculo, será ejecutado. Es el Antiguo Testamento, que siempre aclaro. Son cosas que nos enseñan, que vemos los principios, el pensar de Dios, pero nosotros vivimos en la era de la iglesia, es diferente todo. Bueno, dice, cada tribu de Israel acampará en un área designada y bajo su propia bandera, su estandarte. Pero los levitas no. Ellos acamparán alrededor del tabernáculo del pacto para proteger a la comunidad de Israel del enojo del Señor. ¿Saben qué son los servidores? Una protección. Entonces, estos levitas
acampaban alrededor del tabernáculo, porque cuando el Señor se enojaba con el pueblo rebelde y terco, duro de cerviz, estos intercedían, estos oraban: Señor, perdónales, dale chance, ya ven cómo son, le van a la América, Señor, ten misericordia, ¿qué se puede esperar bueno de esto? Y ellos intercedían, el pueblo, y eran una protección para el pueblo cuando Dios se enojaba. ¿Ven? Hermanos, los servidores intercedan por el pueblo, oren por ellos. O sea, el servidor, hermanos, es alguien que Dios permite que esté cerca, trabajando en el templo, en las labores, en los servicios, y tienes que crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para interceder por las necesidades de los hermanos, ¿no? Dice, los levitas son responsables de permanecer en guardia alrededor del tabernáculo. Es que, hermano, la verdad que los servidores siempre tenemos que estar como dispuestos, ¿no?, a alguna necesidad que haya en la iglesia, en el servicio en el que fuimos llamados, y siempre atentos a esto, ¿no? Pero ahí lo que yo quiero ver, que el caso de Nehemías, como es un hombre temeroso de Dios, sabe él que no puede llevar a cabo esa fiesta, ni esa consagración, ni esa dedicación sin los levitas, porque sabe Nehemías que Dios los escogió a ellos para esto, para organizar la fiesta, y para cantar, y para adorar, y para llevar los instrumentos. ¿Ve? Entonces no contrate a... Ya, iba a decir el nombre de uno de sus favoritos, pero no, son de entre nosotros que Dios escogió, que Dios llamó, que Dios levantó. Primera de Crónicas 15:16, vemos que David hacía eso. Dice aquí, Primera de Crónicas 15:16, David también, cuando él instituyó la adoración, dice Primera de Crónicas 15:16, David también ordenó a los jefes levitas, porque está muy organizado, es otra cosa que tenemos que ver, hay organizado. Dice ahí, los jefes de los cantores, los jefes de las trompetas, los jefes de los... O sea, está muy organizado. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas. ¿De dónde sacaron a los del coro? ¿De dónde sacaron a los que transportaban el arca? ¿De dónde sacaron a los que construían el tabernáculo? Bueno, y hoy en día, ¿de dónde tienen que salir los servidores? De entre nosotros. Aquí él escogió una tribu para eso. Esta tribu me pertenece, ¿verdad? La cambié por los primogénitos que eran míos. Y ahora ellos, yo soy su heredad. Ellos no van a recibir tierras ni nada. Yo soy su heredad. Y ellos, su chamba es estar ahí. Bueno, de entre los levitas van a hacer casting y van a armar un coro para la alabanza y la adoración. Dice que nombrarán un coro de entre los levitas formado por cantores y músicos para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. ¿Ok? Entonces, Nehemías no inventa nada. Nehemías hace lo que dice la Biblia que tiene que hacer. Nada de que soñé, tuve un sueño, sentí de parte de Dios, no, la Biblia dice lo que tienes que hacer. Nehemías hace lo que sabe que tiene que traer a los levitas. Quiere hacer una fiesta, quiere consagrar la obra, dedicársela al Señor, él no lo puede hacer. Dios designó a quién, cómo, quiénes son los encargados de esto. Y ahí está. Seguimos, Nehemías 12:28. Nehemías 12:28 dice: se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas, que son familias, ¿verdad?, que quedaron ahí afuera. Y dice: también llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Geba y Asmavet. ¿Qué están llegando? Levitas que andaban regados por todo el país. Ya desde el capítulo anterior vemos que vienen muchos, sobre todo los que tenían jefes más dedicados, se vinieron, ya se habían transportado y siguió llegando gente, porque Nehemías sabía que si íbamos a restaurar la adoración,
había de ser con los levitas, porque así Dios lo decidió. Así es que Él no inventa. Vamos a formar otros, contratamos unos de aquí. Pregúntale a Tobías y a Sanballat si conocen un grupito acá que suene chido. Hay iglesias que hacen eso. Iglesias gigantescas, esas de miles, esos que tú ves que tienen millones de likes. Y no son sacerdotes, son artistas los que están allá enfrente. Y dice entonces, también llegaron de Bet Gilgal, de las zonas rurales cercanas a Jehová, a Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Obedecieron, hermano. Entonces, si Dios te está llamando a servir, ¿qué tienes que hacer? Es que no tengo tiempo. Obedece, hermano. Que si Dios puso dones en ti, te ha llamado a un servicio, obedece, hermano. Y quédate alrededor. Aquí, ¿cómo lo comparamos para el Nuevo Testamento? Ten esa disposición. Sabes que ese día está consagrado. Sabes que ese día tú tienes servicio. Sabes que en ese horario tú estás comprometido para el Señor, ¿sí o no? A mí me llama tanto la atención, pero tanto la atención, que llamen, ay, ¿me puedes cubrir? Hoy no pude, ¿me puedes cubrir en mi servicio? Ay, o sea, me voy a ahorrar 2 o 3 ejemplos, porque son bien sentiditos. Pero la clase que nomás había cita para el jueves en la tarde, por más que quise acomodarla, nomás había esa hora. Ay, hermano. O sea, y piensan, uno le dice, no, sí, ni modo, hermano. Pues claro, ¿qué dices? Pues no les creo, hermano. Es falta de consagración. Dicen, no, ese es el horario del Señor, dame otro día. No, busco otra forma. Yo tengo un compromiso, ¿no? Están muy serios. ¿Son de los que ponen pretexto siempre? Exactamente ese día se me juntó. No se junta, hermano, porque ese día le pertenece al Señor, porque tú te comprometiste en ese servicio, acampas alrededor de Jerusalén, estás listo, dispuesto a la hora del llamado, ¿no? Ahora no quieren ni contestar, hermano. Capítulo 12, verso 30. Estamos, Nehemías 12:30. Dice, primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos. Eso sí, si vienes embarrado de cochinada, no vengas. Hay que estar limpios. Hay que estar limpios para servir al Señor. Ahora, obviamente, nosotros entendemos que hemos sido limpios por la sangre de Cristo, por medio de la fe, cuando arrepentidos creímos, ¿cierto? Pero el Señor Jesús enseña que en nuestro caminar diario nos ensuciamos, ¿o no? Y es necesario lavarse los pies de nuestro caminar diario y mantenernos consagrados para el Señor. Así es que los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, luego purificaron al pueblo. ¿Ok? O sea, hermanos, si los que estamos aquí no andamos bien, no andamos limpios, no andamos en pureza, en santidad, consagrados a Dios, ¿cómo andará el pueblo, hermano? Si los que servimos, los maestros, los sugieres, los cantores, los evangelistas, los misioneros, ¿cómo van ellos a participar en la santificación y la consagración del pueblo? Entonces, ellos sabían eso. Estaba en Éxodo 19. Purifíquense hoy y siempre para estar delante de mí. Entonces ellos sabían lo que tenían que hacer. Luego purificaron al pueblo. Y luego las puertas y las murallas. Entonces, ¿dónde empieza todo? En el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Desde dónde viene todo este entendimiento? Desde los líderes. O sea, vean a un líder, Nehemías y Esdras, aquí son los dos chambeando, ahorita lo van a ver. Cómo están enseñando al pueblo a restaurar la adoración, haciendo como Dios lo había mandado, como Dios lo había establecido. No inventan nada, no dicen, es la nueva era,
No, es que son otros tiempos, ahora adoramos perreando aquí en el grupo de jóvenes. No. O sea, no, hermano, ya el Señor estableció las formas y las maneras. Está viendo una iglesia que celebra el aniversario y, hermanita, ¿me concede la pieza? Y andan ahí imponiendo las manos, ¿verdad? Hermanos, Nehemías y Esdras no inventan nada. El Señor ya estableció cómo hacerlo, quién quiere que lo haga y cómo se haga. Entonces tenemos que aprender a entrar en ese orden. Segunda de Crónicas 29:4. Aquí es Ezequías también, donde hace una restauración parcial del templo y lo va a consagrar, y vean cómo es lo mismo, porque sabe que eso es lo que Dios quiere. Segunda de Crónicas 29:4 dice así: convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. ¿Por dónde se entra el templo? Por el oriente. ¿Por dónde se entra el tabernáculo? Por el oriente. ¿Quién es la puerta del oriente? Se llama Jesús. Si no entiende esas cosas, inscríbase al próximo trimestre de la escuela bíblica, ahí le enseñan. Les dijo: levitas, escúchenme. Levitas, escúchenme. ¿Cuántos sirven al Señor? Levanten su mano. ¿Cuántos están en algún ministerio? Bueno, escúchenme, diáconos, servidores. Purifíquense ustedes. Primero ustedes. Y después purifiquen el templo del Señor. Mano, no venga a adornarse aquí a hacerse el santo y el limpio y anda allá embarrado de cochinadas allá afuera. Limpiemos nuestra vida para servir al Señor, que es un privilegio gigante que nos haya escogido, ¿sí o no? Que nos haya elegido para un servicio, que nos haya puesto dones, que haya participado dones que son de Dios, los haya puesto en nosotros para servir al pueblo. Escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Ahí habían usurpado el santuario, habían hecho mal uso de él y habían dejado cosas que no correspondían. Entonces, hermanos, tenemos que tener limpio la iglesia del Señor. Y no me refiero al edificio que ha de reflejar la limpieza, ha de reflejar el orden. Estoy hablando de nuestras vidas como templos de Dios, que tenemos que estar manteniendo limpio para el Señor. ¿Dónde habita el Señor el día de hoy? En estos templos que compró con la sangre de su Hijo. ¿Ok? Y hay que tenerlo limpio. Quiten el santuario. ¿Cuál es el santuario hoy? ¿Dónde habita Cristo? En ti. Quiten del santuario todos los objetos contaminados, esos hábitos, esas costumbres, esos vicios, esas prácticas, esas cosas se nos hacen fácil. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace, son otras épocas. Hace tiempo, se hizo famoso se hizo famoso ahí no sé qué sea, no sé el lenguaje moderno, pero una muchacha que le ofrecía dinero a las parejas para revisarles el teléfono, ¿no? Y que muchos terminaban en divorcio, ¿no? Por lo que les encontraban. Yo le aseguro, hermano, que si un día al azar revisáramos los teléfonos, unos no aceptarían, otros no regresarían nunca. Hasta se cambiarían de ciudad, de la vergüenza de lo que puede haber ahí. Y es muy triste siquiera pensar algo así. Bueno, pues limpian. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Luego continúa Nehemías y dice: conduje a los líderes. ¿Qué dice? Que condujo, él está como ejemplo dirigiendo al pueblo en este servicio. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Miren, conduje líderes, organicé coros para dar gracias.
Hermanos, el liderazgo. ¿De qué se trata todo el libro? Un liderazgo efectivo, un liderazgo conforme al corazón de Dios. Estés organizado. Nehemías organiza, divide, hace 2 coros, divide los líderes, divide los sacerdotes, divide un coro, se lo encarga a Esdras, que va a darle la vuelta a todo el muro por un lado, y él va a dirigir otro coro y se va a llevar a la mitad del pueblo con los otros líderes a darle vuelta por el otro lado, a consagrar el muro y las puertas que acaban de reconstruir. Hay una organización, hay un trabajo en equipo. No se están peleando Esdras y Nehemías, son grandes líderes y están trabajando en equipo ordenadamente y respetando el trabajo del otro. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Si no estuvieron en la reunión donde sacamos el mapa, van a estar confundidos. Pero bueno, ahí donde se hace angosto a Jerusalén, la parte de abajo, de ahí salieron los 2 coros. Uno hacia la puerta del estiércol y otro hacia la fuente, ¿verdad? Y salieron cada uno por su lado, recorrieron toda la muralla y después se van a encontrar. Dice, Osaías y la mitad de los jefes de Judá, ponga atención, Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían. ¿Quiénes ponen el ejemplo? Los jefes, hermano. A ver, levanten la mano los padres de familia. Son los primeros que tienen que estar ahí. No son los que no pudieron, no tienen tiempo, que querían ver el partido, o sea, atrapados en las cosas del diablo. No, estoy jugando. No es del diablo. El diablo no creo que vea esas cosas. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por la puerta del sur. Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían. O sea, los jefes tenemos que seguir. Hay un liderazgo puesto por Dios a nosotros también. Con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas. Fíjense cómo lo organizaron, Luego, primero los jefes de las familias, los importantes, los directivos, tienen que poner el ejemplo. Después iban los sacerdotes, tocaban trompetas junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, descendientes de Asaf. ¿Se acuerdan de Asaf? Son los descendientes de Asaf. Esos, miren, son músicos y cantores y adoradores de Sepa, los hijos de Asaf. Los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azarel, Milaía, Gilaía, Maía, Natanael, Judá, Ananí. ¿Se acuerdan de Ananí? Hay una hermana en el coro allá en Guadalajara que se llama Ananí. ¿Ya vieron por qué? Porque era de sus papás son mis amigos. Ellos siempre han sido adoradores, pues le pusieron a su hija un nombre de una adoradora, ¿no? Entonces, Ananí. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David. Otra vez, ¿cómo se dirige Nehemías? Por lo que ya está escrito, ya está estipulado, ya está dicho, ya está organizado. Revisó cómo lo hizo David y hizo como se tenía que hacer, hermano. Deja de inventarle, no le ponga de más. Fíjense, tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios. Esdras, escuche, Esdras, el escriba, lideraba esta procesión. O sea, la mitad del pueblo con la mitad de los cantores, la mitad de los jefes, la mitad de los sacerdotes, los dirigía Esdras y esos agarraron por un lado. Y Nehemías se llevó a la otra mitad del pueblo con sacerdotes, cantores, coros, el pueblo también por el otro lado. Dice, verso 37, en la puerta de la fuente subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección a la ciudad de David. Es el mismo punto, ellos están empezando de ahí mismo, pero van a agarrar por el otro lado, por la derecha. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la puerta del agua. O sea, es bien fácil, ellos agarran por la derecha, Esdras se fue por la izquierda, ¿no? Y se van a encontrar en el templo que está hasta acá arriba. Y dice, siguieron al oriente hacia la puerta del agua.
El verso 38. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió al norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Y yo lo seguía sobre la muralla, junto con la otra mitad del pueblo. Ahí va. ¿Cuántos del pueblo participaron en esta celebración? Todos. Ella se llevó una mitad y Nehemías la otra mitad. Hay que participar todos, hermano. Mire, ahora que va a ser la celebración, vamos a celebrar esta vez el 9º aniversario, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cómo? Vamos a hacer un evento evangelístico para agradecer a Dios allá en la calle y compartir con la gente el evangelio. ¿Quiénes deberían de participar? Decimos a la hora que ya no trabajan, no se haga. El sábado 7 a las 6, ahí en el auditorio al aire libre de la Vasco, ¿ok? Todos deberían de participar. Y dice, me fui con la otra mitad del pueblo y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho, y luego sobre la puerta de Efraín hacia la puerta de la ciudad antigua, pasando a la puerta del pescado, la torre de Hananel, hasta la torre de los 100. Entonces, hermanos, a veces sucede que hacemos eventos. Les voy a poner uno nomás, uno. Pero hacemos el evento de matrimonios. Y hermanos, si no invitan a alguien así muy especial y le decimos que es gratis, qué difícil, ¿eh? Y siempre nos preguntan, ¿dónde están los demás? Reunión de mujeres y uno se pregunta, ¿dónde están todas las mujeres? ¿Ya no ocupan consejo? ¿Ya no necesitan enseñanza de tan bien felices y plenas que andan viviendo? ¿De feliz que tienen al marido? En la reunión de varones, ¿dónde están la otra mitad, hermano? Si vienen entre 40 y 50, pero hay más de 100 en la iglesia. ¿Dónde están los otros? Es para todo el pueblo, hermanos. Ahora lo de Camécuaro, están invitados todos, hermanos. Ahí sí entiendo que a muchos se les va a complicar, pero los que puedan debían esforzarse en participar en algo tan lindo. Salmo 67:4. Salmo 67:4. Dice que el mundo entero, ¿cuántos? El mundo, miren lo que quiere Dios, que el mundo entero cante de alegría. El plan del Señor para el mundo entero, envió a su Hijo para el mundo entero, hermano. Que no le cuenten que vino por unos cuantos, eso es mentira, eso no es verdad, eso no enseña la Biblia. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿A quién dice? Porque Dios amó al mundo. Y Dios quiere que haya alegría. No todos van a recibir este regalo, por eso. Pero el anhelo del Señor está en Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para ser salvos. Ahora, ¿no todos se van a salvar? No, porque va a haber gente que va a rechazar a Cristo, su mensaje y su evangelio. Y no los escogió Dios para que lo rechazaran, En eso consiste la condenación del mundo, dice Juan, en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fue una decisión que el ser humano toma. ¿Ok? Sigamos, pues no es el tema, pero da coraje. No, ahí va. Salmo 67:4 dice, que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Imagínense si Dios quiere que todo el mundo se alegre con las maravillas de Dios por medio de Cristo, ¿qué no va a querer para su pueblo, hermano? Para su iglesia hoy, que Cristo habita en nosotros. Que participes, que te alegres, eres parte del cuerpo. El verso 40, Nehemías 12:40 dice, luego los dos coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y ahí tomaron sus lugares.
Ve qué bien organizado está. Llegaron los dos coros al templo y ahí tomaron su lugar. Todo estaba organizado. Y los levitas ya habían acomodado sillitas, ya habían dicho unos aquí, habían acomodado el lugar, tenían limpiecito. Y tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo, dice Nehemías. Ordenado, Nehemías pone el ejemplo, hermano. Lo mismo hice yo junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Qué bonito, ¿no? Hay un montón de principios de orden, de liderazgo, de respeto. No, pues llegó Esdras y se sentaron, pero nosotros no quisimos, seguimos platicando. No, respetaron y tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo junto con el grupo de jefes que estaban conmigo. Así es que el orden y el respeto, hermanos, es importante en la iglesia. Y para que sigamos haciendo cosas bonitas para Dios, necesitamos aprender a ser ordenados y respetuosos. Mire, perdón, no voy a decir nombre ni nada. Ahorita ni me acuerdo, se los digo, ahorita ni me acuerdo. Pero siempre salen los camiones tarde porque hay que estar esperando a un irresponsable que falta el respeto a los demás. Siempre es lo mismo. No, hay que ser ordenados y respetuosos cuando hay las salidas. Y respetuosos, se van por su lado, hacen lo que quieren, no están a tiempo. Tenemos que aprender orden y respeto. Miren esos dos grandes líderes de Israel. Está Esdras y Nehemías. Hay dos grandotes ahí. Sometidos, ordenados, respetuosos, poniendo el ejemplo, hermanos. 1 Corintios 14:40 en el Nuevo Testamento, no son ideas que se van a quedar allá. Dice 1 Corintios 14:40, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y en orden. La Reina Valera dice decentemente y en orden, ¿verdad que sí? Bueno. Termina Nehemías, íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas. ¿Quiénes tocaban las trompetas? Los sacerdotes, no artistas. Gente consagrada, llamada por Dios. ¿Quiénes eran? Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioneai, ahórreme todos esos rollos. Los cantores, todos tocaban y cantaban a toda voz. ¿Cómo cantaban y tocaban? A toda voz. Aquí no me dejan mentir lo que les digo, deja de cantar para adentro. O sea, si tú eres cantor y Dios te escogió para eso y estás aquí, te capacitan, tú cantas fuerte, a toda voz, con energía, con alegría, ¿no? El pobre del ingeniero, y hasta que rechina todo y tú cantando para adentro. Como Cristo habita en ti, le cantas para adentro, ¿no? O sea, mira, esa energía, ese entusiasmo, por eso te capacitan, porque hay que hacerlo, porque ¿de qué se trata? De hacer que el pueblo adore, de contagiar al pueblo, de dirigir al pueblo, para que adore en ese acto de agradecimiento. Están haciendo una acción de gracias, dedicando la muralla. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección, bajo la dirección de Israías. Hermanos, obedeciendo, en orden. Había un director, les hacía así, se callaban. O sea, los dirigían, no lo hacen como quieren. Y lo mismo en tu ministerio, no limpies como tú quieres, te dicen cómo. Ay, yo preferí poner las sillas así, se me hizo mejor. Me acuerdo de aquellas épocas, ya no existen. Ya maduramos, pero ¿quién te pidió? Es que yo sentí, te dijeron cómo. Hermanos, dice bajo la dirección del director del coro. Y hay un director de evangelismo, y hay un director de misiones, y hay un director de alabanza, y hay un director de la escuela infantil, y hay un director de los adolescentes, y uno de los jóvenes, y uno de las mujeres, y del grupo de varones, no. Seamos ordenados, respetemos. Esa gente le dedica más tiempo para poder hacer ese servicio. Así es que la armonía, la obediencia, el orden, el respeto
es importante para lograr hacer fiestas que a Dios le agraden, hermano. Celebraciones y dedicaciones para Él. Verso 43. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo. Mira, hermano, siempre que hay un día de gozo, yo me acuerdo tuvimos aquel evento que hicimos en el salón del Cerro Grande, ¿verdad? ¿Cuántos fueron? Levanten su mano. ¿Dónde andaban? Sí, cuando vino el pastor Chuy Olivares, ¿verdad? Y en el salón grandotote, ¿verdad? Y bien bonito. Y mire, yo le voy a explicar esto. Se ofrecieron muchos sacrificios. Sí, hermano. Gente que estuvo trabajando toda la semana para eso. Un día antes todos ahí conectando. Todavía yo era encargado del sonido, conectando, haciendo cables ahí con Cristo, los chavos y haciendo, trasladando todos los ujieres, poniendo las mesas, las sillas, ¿verdad? Ahí todo, manteles, un salón grande, la comida, los encargados de la comida que se armó, todo lo que hubo, muchos sacrificios. Claro, ahí en el Antiguo Testamento estamos hablando de que hubo holocaustos, ¿no? Pero hoy eso no sirve. Cristo es el sacrificio ceremonial que terminó para siempre con los sacrificios ceremoniales. ¿Estamos? Pero si tú quieres servir, vas a tener que sacrificar algo, ¿no? Algo tienes que sacrificar. Una vez vino alguien aquí en un evento y decía: ¡oh, qué bonito salió! ¡Qué bonito! Y les digo: es que hay mucha gente trabajando para que salga bonito. Esa es la verdad. Para que salga bien esos eventos, mucha gente trabajó. Ahorita fui a una iglesia de las más grandes, ¿no? Con mi esposa el fin de semana. Y pues eso es lo que nos queda claro. O sea, la verdad, muy bien, mucho orden, mucha limpieza, muy bien. Pues hay mucha gente trabajando, mucha gente colaborando, mucha gente entregándose al servicio. Entonces, es así. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. A ver, ahí va la pregunta, vamos a cerrar. ¿Dios ha puesto en ti razones de alegría? ¿Sabe qué debe de producir eso? Adoración. Y la adoración conlleva sacrificio, esfuerzo, dedicación, disciplina, responsabilidad, respeto, orden, participación. Deje de ser el apático de la iglesia. Ay, yo no, para evitar problemas, mejor no. El problema es que no creces, no avanzas, no te desarrollas y no aportas nada al cuerpo. Cuando Dios puso dones para que los pongas al servicio de la iglesia. Se ofrecieron muchos sacrificios. Yo veo cuánta gente participando, cuánta gente trabajando, cuánta gente esforzándose para entregarle al Señor, que Dios se agradara en la dedicación de esta obra maravillosa, ¿no? Y dice: aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. ¿Cuál es la razón de alegrarse? Se acabaron los 70 años de exilio. Se acabaron 70 años donde no hubo adoración en Jerusalén. Se terminaron 70 años de ser la burla de los enemigos que les rodeaban. Y Dios los restauró, los reconcilió, los rescató, los llevó a su pueblo, y ahora cierra una muralla para proteger a su pueblo amado, para que le adoren. Había un gran motivo de alegría. Y sabe, el Señor pone cada día grandes motivos de alegría. Y nos tienen que llevar a adorar, y nos tienen que llegar a sacrificar para Dios. Tus anhelos, tus cosas, tu orgullo, tu egoísmo, a sacrificarlo para adorar a Dios. Salmo 30:11 dice así. Es un salmo, hermanos, y mire,
Sin duda es lo que ha hecho Dios con nosotros por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. ¿Usted por qué no danza, hermano, cuando hay estas canciones de júbilo? Yo me pregunto, conforme a lo que estamos leyendo, ¿no le ha dado Dios suficiente alegría? Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. ¿En cuántos Dios hizo eso? Hermanos, estábamos condenados al infierno, a la condenación eterna, al lugar de tormento, bien merecido por nuestra vida de pecado. Y el Señor prefirió entregar a su Hijo en la cruz para que Él sufriera el castigo y rescatarnos por medio de su gracia y de su misericordia. Y nos unió a Él para darnos su vida, la vida del Cristo resucitado, del Espíritu que vivifica, ahora habita en nosotros. ¿No es suficiente razón para alegrarse? Cuando conozco cristianos, llevo 20 años con que todos tristes ahí, que les pega la depre, que se les sube el muerto, que ay, esto. No, hermano, Dios te ha dado suficientes motivos para alegrarte, ¿sí o no? Alégrate, gózate delante del Señor. Y dice, me vestiste de alegría para que yo te cante alabanzas. ¿Para qué? ¿Para qué te cambió y te vistió de alegría? Para que le cantes alabanzas. Y no me quede callado. ¿Sabes para qué puso Dios a su Hijo en ti? Para que no te quedes callado. Sí, para que Él exprese alabanza y adoración en tu vida. Oh, dice, Señor mi Dios, por siempre te daré gracia. Termina Nehemías y dice, también las mujeres y los niños participaron en la celebración. También las mujeres y los niños. Así es que, hermana, a usted le toca hacer lo que hizo Miriam. Mire, Éxodo 15:20. Entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó la pandereta, se puso al frente. Esto es cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿verdad? Del otro lado. Y dice, y todas las mujeres la siguieron danzando y tocando sus panderetas. Todas las mujeres. ¿Cuántas quiere Dios que participen? Hasta tú, hermana. Tú también. Mira que Dios te dio un gran motivo de alegría. Su Hijo. Su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Tienes la vida de Dios. ¿No es suficiente para alegrarte y cantarle al Señor? Salmos 8:1. Y los niños también, ¿verdad? Dice, oh Señor, Salmo 8:1. Oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, de tus maravillas. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Vaya que nuestros niños son buenos adoradores, ¿sí o no? Miren, esos, los niños de aquí, la escuela infantil, la iglesia infantil, perdón, adoran a Dios. Porque el Señor se los puso eso de manera natural. Y tú no estorbes a los niños. Arma fiesta en tu casa para Dios. Y aquí en la iglesia, aquí como congregación, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos que hacer lo que hizo Esdras aquí, restaurar nuestra vida de adoración. Una vez un hermano me contaba, es que yo antes adoraba, cantaba y servía, pero desde que pasó esto, ya no soy igual y ya no me... ¿Qué pasó? Pues lo que le pasó a los israelitas. Una vida de consecuencias de su desobediencia que donde sufrió mucho. Pero se le olvidó que el Señor la restauró y la levantó y le dio una nueva vida completamente plena
para que se goce. Restaure su vida de adoración, hermano. Saque esa amargura y esos pretextos y esas cosas, y usted entienda que el Cristo que habita en usted quiere danzar, quiere cantar, quiere adorar, quiere obedecer, ¿verdad? Y hay suficiente motivo para alegrarnos, para adorar y sacrificar para el Señor. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. A ver, antes de que se levante, ponga una sonrisota de alegría en su cara. Ahí, hermano, practique más, póngase de pie, vamos a orar. Híjole, ¿cada cuándo sonríe, pues? No, hermano, no, nosotros tenemos que mostrar el gozo de la vida eterna, de la vida plena, de estar reconciliados con Dios. Este pueblo, ¿por qué estaba lleno de alegría? ¿Por qué tenía una razón para estar lleno de alegría? Fue reconciliada con Dios, fue rescatada, ¿verdad? Terminó el enojo que Dios tenía y ahora los rescata, los pone seguros en la ciudad, y ese motivo de alegría ellos quieren cantar y adorar, y están dispuestos a sacrificar para hacer fiesta para el Señor y participar de esa alegría, ¿no? Y en especial los levitas son necesarios, estos diáconos, estos servidores, para organizar la fiesta del Señor, ¿ok? Ahorita vienen 2 semanas o 3 donde va a haber fiestas para el Señor en Camécuaro, allá en La Vasco. Bueno, los invitamos a participar. Quítese lo apático, sacúdase esa apatía, esa flojerita, y vaya y participe con sus hermanos, porque a estos hermanos los va a ver en el cielo también. Mejor acostúmbrese, participe con ellos, que le empiecen a caer mejor, hermanos. Disfrútelos. Vamos a gozarnos con el Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este lugar donde con libertad podemos venir a alabarte, a adorarte, a bendecirte con toda libertad. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que en la cruz nos compró con su sangre para ti. Gracias por trasladarnos de las tinieblas que merecíamos a tu reino, al reino de tu Hijo. Y gracias, Señor, por darnos vida, por unirnos a ti para siempre por medio de Jesús. Bendícenos, Señor, síguenos enseñando, tómanos de tu diestra, guíanos por tus sendas de justicia, porque amamos tu nombre y queremos adorarte, y estamos dispuestos a sacrificar para ti. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, amén. Apláudale al Señor.